Lógicamente nací en Barrio Refinería, para mí el mejor barrio de Rosario, más allá que algunos se enojen. Un barrio con características muy particulares, un barrio portuario, que allí estaba la refinería de azúcar, un barrio obrero realmente, ¿no? Con mucho conventillo, muchos bares. A mí siempre me sorprendía cuando iba a la casa de mis amigos, ya en la secundaria, que yo me había criado en un barrio donde en cada cuadra había un bar, un almacén de ramos generales. Todavía quedan algunos que eran bellísimos. Bueno, de chico mi viejo era peronista. De chico mamé las discusiones, digamos, lo de la grieta es viejo, no es nuevo. En la casa materna, porque nosotros vivíamos en la casa de mis abuelos, cuando mis padres se casaron, en aquel entonces era esas casas chorizo, con una pieza para el matrimonio y los hijos, una pieza para mis abuelos, la cocina, el baño, la casa larga, chorizo. Bueno, y me acuerdo que en las fiestas familiares siempre había una prevención. Che, no discutamos de política, porque mis tíos, yo tenía un tío que vivía en Buenos Aires que siempre venía, un tipo entrañable, yo lo quería muchísimo, pero antiperonista. Y se armaban unas discusiones fantásticas. Así que siempre se cuidaba. Y que, para mí lo de la grieta no fue nuevo. Creo que era Gatica que decía, yo era peronista, creo que sentimentalmente peronista. Digamos, mi viejo, como los trabajadores de esa época, se vieron que el peronismo le dio sus derechos, les devolvió dignidad, los corporizó como un actor político fundamental, ¿no? Por lo menos mi generación, que buena parte también tuvimos toda la dictadura, pero yo nací en el año 55, ¿no? Y yo recuerdo siempre que se discutía mucho de política, hasta los 70, hasta el golpe, hasta el 75, 76 fueron años de un gran activismo político, con consignas revolucionarias muy potentes. Digamos, yo de chico me acuerdo que se hablaba, tenía un tío que había sido suboficial del ejército, que había salido a defender a Perón en la plaza, y él estaba en una de las unidades cuando bombardean la plaza. Todo ese recuerdo familiar, entremezclado, fraccionado, que se ocultaba, que se discutía, que se decía, que siempre, no tengo una cronología muy clara, pero que se discutía abiertamente en el seno familiar y que se trataba de ocultar para afuera, por las persecuciones, por los señalamientos a dedo, por la caza contra los peronistas, digamos. Hay como una cosa ahí extraña, no expansiva, sino más íntima de la discusión que me fue marcando. Pero sin darme cuenta, digamos, uno escuchaba el relato, ¿no? Las discusiones. La cuestión que mi viejo, yo siempre tuve esa sensación que en silencio sufría el desplazamiento, ¿no? O sea, el tema de que él disfrutó de las conquistas del peronismo y después él íntimamente sufría el retroceso, pero me parece que sin exclamar. A lo mejor estoy exagerando, lo hago medio épico y romántico, pero bueno, hoy tengo como ese recuerdo de un viejo que defendía sus ideas, pero que las entornaba en función de no comprometer, porque mi madre le decía, viste, no digamos. Yo estuve hasta quinto año. En el Politécnico en aquel entonces había 5 y 7 años de estudio. 5 para un bachiller y 7 para la tecnicatura. Yo, sabiendo que me iba a recibir de ingeniero, confiado, dije, me voy a los 5, ¿para qué había perdido años? Y me acuerdo que en ese quinto año comenzaba la conformación de las agrupaciones estudiantiles, con los carteles en la facultad, ¿viste? Que a nosotros nos sorprendía, porque no estábamos acostumbrados, digamos. Ahí irrumpe el tema de esos carteles, esa gigantografía colgada de las columnas del colegio, que vos entrabas y tenías 2 columnas poderosas ahí del centro estudiante. Ahí comienza la que sería 71, 72, por ahí, no tendría que repasar exactamente la fecha, pero por ahí debe ser. Después, bueno, paso a la Facultad de Ingeniería, y me toca bueno, ahí también, viste, hay una efervescencia militante en la juventud. Hago 2 años de ingeniería, ya venía como medio con vagancia, arrastrando algo que me parecía que ya no era lo mío, y me toca el servicio militar en el 76. Soy una de las últimas, sí, creo que fui los últimos de 21 años. Después
creo que en esa época saltó a los 18, ¿te acordás que hubo ese cambio? Sí, sí. Bueno, y me tocó el número 810 y tenía Fuerza Aérea. Me llevan a la Colimba en enero, me llevan fines de enero. Me toca el aeropuerto de Ezeiza. Estamos en una compañía ahí de servicio y cuando estábamos en ese principio de entrenamiento que te dan esos primeros 30 días, ahí cae el golpe, llega el golpe. O sea que el primer año del golpe yo transcurrí en el servicio militar en la Fuerza Aérea, ya en Ezeiza. Bueno, después volví a encarar la facultad, pero bueno, ya no. En el 78 entro a trabajar en el diario La Capital. Y en el 79 hay unos compañeros, unos queridos compañeros, estaba Pedrito Cantini, Fernández, algunos más, comienzan a armar en La Capital una agrupación, ARTRAP. Asociación Rosarina de Trabajadores de Prensa. Agrupación Rosarina de Trabajadores de Prensa. Con el propósito de ganar el gremio. 80-81 comienza a desgajarse la dictadura, pierde ese poder disciplinador y empiezan la revista Humor, empiezan algunas publicaciones a disputar política y sentido, y ARTRAP sigue creciendo dentro del gremio. Está la técnica consultiva en el año 81-82, creo que la dictadura, para contener el reclamo sindical, arma como una paritaria fragmentada, con la CAL, ¿te acordás que manejaba el Congreso de la Nación, que era una comisión legislativa armada por los militares para simular un proceso de apertura? Se empieza a consolidar, empieza a expandirse hacia el Sol de Rosario y hacia el diario Democracia, y a la salida de la dictadura, con el triunfo del gobierno de Alfonsín, toda esa etapa de muchísima participación, con un rol muy particular de los medios. Los medios tenían en ese entonces, primero que estaban bastante más fragmentados, había mucha más pluralidad, claro. Había muchísimos más medios. No estaba tan concentrado. Y los medios tenían un prestigio muy importante a la salida de la dictadura, así como cuerpo, ¿no? Después empezó a aparecer la denuncia de la participación de algunos medios, el silenciamiento de algunos medios durante la dictadura. Con el gobierno de Alfonsín plantea la ley Mucci, que era la democratización de los sindicatos, y comienza el proceso electoral, que duró poco, digamos, el planteo de Alfonsín con Mucci, porque mi impresión fue que cuando ellos democratizaban las elecciones, las agrupaciones que ganaban eran las más representativas, que eran en general los peronistas de izquierda. Y me parece que en algún momento repensaron y dijeron mejor que pactemos con los que son más confiables para negociar en bambalina, que seguir activando una fuerza sindical poderosa. Y la ley Mucci tuvo una corta vida, ¿no? La apertura democrática, cuando Alfonsín gana, es un momento de gran euforia y de gran recuperación de derechos civiles, digamos, ¿no? O sea, empezar a sentir que uno podía hablar, que uno podía estar libre. Todavía muchos temores, especulaciones, la dictadura ahí, los militares asomando, amenazantes siempre de cortar con este proceso. Uno tenía la esperanza de que durara, pero el miedo de que en cualquier momento, con la experiencia argentina, se interrumpiera ese proceso democrático. Entonces fue un momento de mucha recuperación de esos derechos, como te decía, del convenio colectivo, de la recuperación. Empezaba otro lenguaje, empezaba a poderse reclamar derechos y a juntarse. Mi experiencia fue más empírica que teórica, digamos. Yo, a partir de esta cuestión que había mamado, esta cuestión de la justicia, de la rebeldía frente a lo opresivo, frente a lo oscuro, frente a lo prohibido, instintivamente, sin pensarlo demasiado, me involucré en ARTRAP, apenas me hablaron. Vino los compañeros, sentaron, yo estaba laburando, si quería participar, y medio sin pensarlo mucho, sin tener mucha idea, ni plantearme absolutamente nada, sentí que bueno, que estaba bueno, que había que involucrarse, que salíamos de un tiempo muy oscuro,
de falta de participación, lo habíamos discutido mucho, yo tenía mucho ese recuerdo, esa rebeldía medio inconsciente de que los militares, que la bota, que no te dejan, que qué sé yo. Bueno, me decidí a participar ahí en ARTRAP, con asambleas multitudinarias, que se hacían, me acuerdo, de la Federación Gráfica, nosotros no teníamos esta sede todavía, la Federación Gráfica nos prestaba el salón, y eran impresionantes, quedaba gente en la calle. Claro, había 3 diarios en que participaban, más las radios, más los canales, las radios en aquel entonces también eran medios numerosos, con mucha gente, con mucha incidencia. Así que los canales de televisión eran rosarinos, con lo cual también tenían toda la producción en sus manos, todo, más allá de la ficción, que siempre fue un coto medio de los porteños, que acá se compraba el enlatado, pero tenían mucha más gente, así que eran asambleas impresionantes. Bueno, así se fue conformando la idea de presentarnos en las elecciones para el gremio, y ahí, bueno, empezamos a participar en la lista, empezamos a conformar la lista. Cuando se dieron las elecciones, que fueron en el 84, ganó la agrupación, ganó ARTRAP. Me acuerdo que era casi 5-1 los votos, más o menos, entre nosotros. Y que el oficialismo de aquel entonces, que tenía el sindicato, que estaba Hernán Soto con Antonio Dorrey, porque en todo el proceso de la dictadura no se habían renovado autoridades, habían quedado los que habían quedado. Había sindicatos que habían sido intervenidos y otros que habían quedado desgajada, pero los dirigentes que habían quedado resistiendo ahí en silencio, digamos. No es que tampoco el sindicato tenía una gran actividad en ese entonces, durante la dictadura. Y ellos tuvieron una buena actitud con nosotros, ¿no? Al principio medio de desconfianza, estos loquitos, esto, ¿qué quieren hacer? Pero después nos fueron conociendo en todo el periodo que fue del 79 hasta el 83, que se convocó a elecciones, y trabajamos juntos y armamos una lista con algunos compañeros de la antigua conducción del sindicato y ARTRAP. Ganamos las elecciones, al año recuperamos la obra social, recuperamos la aplicación plena del convenio colectivo, que no se aplicaba, el franco doble que unilateralmente las empresas habían levantado. Bueno, fue todo un periodo de recuperación muy, muy importante, de muchísimo nivel de participación. El candidato secretario general fue Huguito Diz. Huguito Diz, poeta, un gran amigo, un gran compañero, lo sé ver, siempre nos ponemos a charlar de aquella anécdota. Yo creo que hay momentos de la vida donde uno termina plasmando decisiones que ni sabe bien por qué son. ¿Digo? No sé, habrá gente que decide en función de sentarse, pensar, reflexionar de las alternativas y elegir. Yo creo que la vida un poco voy para adelante. Y bueno, y uno va tomando las decisiones en las coyunturas, y para mí fue natural, digamos, decidir. Y cuando a veces lo repienso ya en la distancia, para mí tuvo mucho que ver mi viejo. Yo creo que tengo un gran recuerdo del viejo. Yo creo que escucharlo, acompañarlo, a mí me resultó casi como una reivindicación a la historia. Encarnada en mi viejo de tanto tiempo que sufrieron. Con los arrebatos, con las dictaduras, con las injusticias. Me salió casi natural, como una reivindicación natural. Entonces, no me costó nada elegir, no fue una cuestión ni pensada, a lo mejor, viste, uno lo piensa y también en la juventud, la irresponsabilidad, viste, uno dice, bueno, piensa consecuencias, qué sé yo. A mí el sindicalismo me dio muchísimas tristezas, pero también muchísimas alegrías. Yo no vine al sindicalismo para una cuestión de confort individual. A mí me parecía en ese momento, y lo sigo pensando, que es una actitud de servicio, que uno está para intentar resolver los problemas de los compañeros. Para mí el sindicalismo tiene una magia muy particular que no me daba que nunca encontré en la militancia política. Para mí la obligación que tiene el dirigente sindical de encontrar esa química, esa síntesis entre lo que es la praxis y la ideología, esa cuestión de resolverle al compañero el día a día,
desde el ticket de comida, desde el franco, que son resultados concretos, que son disputas dentro de las empresas permanentemente de lo que ingresa. Eso, y con el norte, que es tu ideal de país, de nación, de bienestar, ¿no? Esa praxis solamente se encuentra en el sindicalismo, con las contradicciones. Vos te encontrás frente a la patronal y muchas veces sabés que no tenés el poder para revertirlo y tenés que poder generar una estrategia que te permita retroceder perdiendo lo menos posible. Por eso yo soy muy cauto cuando juzgo los acuerdos, las actitudes, no las traiciones, no las traiciones. Pero cuando vos de cara a los compañeros discutís las distintas coyunturas, los distintos acuerdos, no siempre se puede ganar, ¿no? Yo no creo en el suicidio, no creo en el suicidio de la clase, ni el de los trabajadores de una empresa. Por eso para mí es muy importante el equilibrio entre el discurso, entre la idea y la posibilidad concreta de lo que vos podés obtener en la disputa, ¿no? Entonces, eso lo hace muy rico, lo hace muy interesante, muy contradictorio y también expuesto a muchísimas críticas y adhesiones, ¿no? Te diría que hemos pasado por todas las tormentas imaginables. Si uno lo repasara de las hiperinflaciones hasta el congelamiento salarial, nosotros tuvimos 14 años de congelamiento salarial, sin aumento salarial. De hecho, se rompe el congelamiento salarial cuando irrumpe el kirchnerismo, que da esos 2 primeros aumentos por decreto y después abre la paritaria. Nosotros, antes del kirchnerismo, nuestra última paritaria iba a ser en el 91, que ahí discutimos convenio colectivo y escala salarial. Del 91 al 2001, los aumentos salariales se dieron en las peleas internas de las empresas, pero hubo esos años que nada se movía, ¿no? Después está el proceso menemista, ¿no? La irrupción del menemismo, que es tan similar a lo de ahora, aunque esto es mucho, nosotros pensamos que el menemismo era terrible, esto es doblemente brutal, pero con esas características, Menem, yo siempre lo digo, arranca privatizando los canales de televisión, poniéndolo en manos, modificando la ley de la dictadura de radiodifusión, permitiendo que las empresas periodísticas pudieran tener canales de televisión, digamos, ¿no? O sea, Menem voltea algunos artículos de la ley de radiodifusión de la dictadura para empeorarla, ¿no? Permite la concentración de los canales de televisión, de la radio, de los diarios, en la mano de unos pocos grupos y permite las cadenas que estaban prohibidas a nivel nacional. Entonces ahí empieza incipientemente a conformarse el grupo Clarín, ¿no? Que se queda con Canal 13, Atlántida que se queda con el 11, que después ahí interviene el Citibank a través de Moneta, bueno, arman ahí un grupo donde estaba, que arranca cuando el menemismo se da cuenta que Clarín había conformado tanto poder, que intentan conformar el grupo El 6. Ahí está Moneta, que era un funcionario del Citibank. Y ahí compran el Canal 11, que después lo termina comprando Telefe, cuando se desarma ese grupo. Bueno, y ahí se empieza a perfilar la concentración, que de hecho no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? O sea, ahí irrumpe esta idea de juntar al poder económico con el poder comunicacional. Me parece que ahí se empieza a esbozar a través de los nuevos procesos tecnológicos, de las nuevas plataformas, comienza a visionarse esta idea de que domina la información, domina el poder. Y eso... A partir de que se conforman los grupos, cuando Clarín licita para quedarse con Canal 13, participa en la licitación, porque los pliegos le daban más puntos si intervenía algún operador que ya hiciera televisión, ahí participa Goyan con un pequeño porcentaje, que era socio de la empresa que adquiere Canal 13. Por eso hay también siempre una relación de mucho privilegio entre Canal 13 y Canal 3 de Rosario, ¿no? Ahí se conforma ese primer tándem. Después cuando se conforma el otro grupo que le compra Atlántida, que era una editorial que hacía la revista Gente, cuando el grupo se conforma al calor del menemismo, compra Canal 11, y después Telefe,
adquiere la licencia del 11, ahí comienzan a comprar los canales del interior. En realidad el criterio de Clarín fue vender producción y no comprar tantos canales, digamos. En cambio el criterio de Telefe fue comprarlos, digamos. De hecho tiene 9 canales del interior del país, que ahora lo compró Viacom, ¿no? Conformando esas dos grandes cadenas de televisión que después también se terminan quedando con los cables, ¿no? Al mismo tiempo. Y se da esta concentración inédita que vemos en este momento, que el grupo Clarín tenga Telecom, Nextel, Cablevisión, Fibertel, o sea, tiene la generación de contenidos y las pistas, las carreteras por donde circula el contenido. Mientras en Buenos Aires se concentraban estos dos grandes grupos, en Rosario interviene un tercer grupo, que fue el grupo Vila y Manzano, del grupo 1, que arranca en Mendoza, arranca del interior hacia Buenos Aires, quedándose arrancando con Radio Niwil en Mendoza, compra canales, compra cable, compra el diario La Capital, que también ahí lo disputa con el diario La Nación, que en su momento también era uno de los que quería comprarlo. Conforma en Rosario, establecen en Rosario con La Capital. En ese entonces estaba LT8, que era de Orlando Viñati, estaba LT3, que estaba en manos de Tomás Gluck, Canal 5, que todavía en aquel entonces estaba en manos al principio del grupo rosarino, que después le vende a Telefe. Y allí ellos comienzan a concentrar, digamos. De hecho Viñati se asocia o lo compran o lo captan, CDLT8, Radio Gualeguaychú y una Radio Concordia, le ofrecen a Gluck un porcentaje de las acciones, creo que era el 4% del multimedio de La Capital, y el LT3 forma parte del grupo. Después ellos se deshacen del LT3 cuando la ley de medio impedía 2 AM en la ciudad, y se va conformando así lo que hoy tenemos, ¿no? El diario La Capital en manos del Grupo América, con Canal América en Buenos Aires, que es un grupo que hoy, después de estas jugadas del macrismo, ha quedado tercero lejos en cuanto al poder comunicacional, ¿no? Estaba el diario Ciudadano, que en el primer año se acerca muchísimo al tiraje de La Capital. Se pone a casi a 4.000 ejemplares. Y creo que allí hay una decisión muy inteligente del Grupo 1, que es asociarlo a Orlando Viñati, para no gastar en la competencia, digamos, ¿no? Se asocian y bueno, ahí está cerrado, el Ciudadano lo cierran para transformarlo en un vespertino, hubo toda una lucha. Y ahí sí que hay un quiebre interesante. Mira, yo te diría que en el primer tiempo del sindicato, con la conducción de ARCLAP, hubo una recuperación como ortodoxa de derecho, que se entienda bien, era ir a recuperar el convenio. Era el franco doble, el salario, esta cuestión. Normal de cualquier agrupación, de cualquier sindicato, una pelea propia. Pero con la irrupción del conflicto del ciudadano, y también por la coyuntura que se da y el momento que se da, es como que el gremio asume características más proletarias, digamos. El sindicato de prensa nunca quemaba goma, nunca salía a la calle. Los bombos le eran ajenos, eran de la liturgia peronista. Y a partir de la acumulación que genera el ciudadano, esa mística que el ciudadano traía como venir a disputar el sentido y la información, el conflicto del ciudadano logra mucha solidaridad en el gremio, aún de los propios compañeros de La Capital, y se rodea ese conflicto con una mística, con una fuerza muy impresionante. Digamos, no te olvides que nosotros tomamos el ministerio de la provincia, cosa inédita, digamos, que hubo marchas impresionantes, que se juntaron más de 5.000 personas en la puerta ahí de La Capital, alrededor de toda la zona, en función de defender la continuidad del ciudadano y evitar los despidos en el diario La Capital, que se dieron conflictos, una época muy convulsionada en el gremio, ¿no? Porque arranca con el conflicto del ciudadano, pero después hay también intentos de ajustes en La Capital, de despidos, de tercerizaciones. Se da todo un proceso de mucha convulsión. Y yo siempre me acuerdo que había un lago que Joaquín Lago, me acuerdo, que yo entraba, él tenía una pajita en la boca porque le habían prohibido fumar, y él caminaba por los pasillos y me decía: Carmonita, qué suerte que entró usted acá, porque los que entran acá se jubilan. En aquel momento la idea era de tranquilidad, digamos. Vos entrabas a La Capital y tenían tipos de 40 años de laburo que entraban muy jóvenes y se jubilaban, y en los canales y en la radio era muy similar a eso, ¿no?
¿Cuándo cambia también fundamentalmente eso? Cuando los medios de comunicación abandonan la bohemia, la valoración de la construcción de la noticia, donde participaban casi todos intelectuales, escritores, poetas, de hecho Gary era un representante de esa camada, donde en las redacciones se discutía la información, se discutía si se ponía esto, si no se ponía esto, eran redacciones muy vivas, y los medios se contagian con el menemismo, arranca el proceso. Ya vendría ahí subyacente, ¿no? Pero arranca esta idea de la mercantilización, de la producción, de cuánto ganamos, cuánto producimos, cosa que en los medios hasta ahí no estaba muy presente, ¿no? Hay una valoración más romántica de la construcción de la información, más allá de los intereses de grupos, de empresas. Tenías vos adentro de las redacciones una tensión muy interesante, se peleaban los periodistas, se discutían. Yo me acuerdo que el primer despido que a mí me tocó vivir, no estábamos en el sindicato todavía, fue para las elecciones Luder Alfonsín, que me acuerdo de un compañero, que voy a ser injusto y no me acuerdo el nombre, que trabajaba en Ciudad, que después trabajó, que ya tenía un puesto en los tribunales, ya me voy a acordar, fue a cubrir el acto del Monumento a la Bandera. Volvió y dijo había 1 millón de personas, que había sido el mismo número que el acto de Alfonsín. Y se discutía el número. Y lo echaron porque puso el número. Porque él dijo que no iba, si él había ido a cubrir, él ponía el número que había visto. Hoy en una redacción. Eso no se ve. Es muy, muy raro esa tensión. Como eso te puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Peleas importantes de discusión, de empujón, que después los días se olvidaban, ¿eh? Se olvidaban, ya estaba, era normal de un cierre, de una tensión por discutir el valor de la información y el concepto que se hace. Ganar o perder en la historia es relativo, ¿no? Yo digo que a veces vale dejar sentados empujones, ¿no? Vivencias, recuerdos, hay batallas que se dan más allá de que se puedan ganar o no, que hay que darlas y hay que darlas. Yo creo que el gobierno de Cristina Kirchner en su momento, frente a la pelea con los ruralistas, con el agro, ella plantea en el discurso en Plaza de Mayo, ella creo que tenía claro o sintió que se la venían a llevar puesta, y que un socio fundamental que tenía el campo, ese término genérico que se usó, eran los grandes medios de comunicación, que jugaban una batalla también en contra de ella. Yo no sé si, nunca lo sabré, si dentro del ideario del kirchnerismo estaba la idea de una ley democratizadora de los medios. Pero también es cierto que frente a determinadas coyunturas políticas hay hechos que se resuelven para uno o para el otro y uno tiene que apoyarlas si realmente están al servicio de lo que uno piensa. El kirchnerismo decidió dar la batalla por una ley de medios, que era una de las deudas que teníamos en la democracia con respecto a la dictadura, porque la dictadura hace la ley de radiodifusión cuando se está yendo, no cuando empieza, porque cuando empieza no necesitaba ninguna ley, era pura metralla. Entonces, cuando se está por ir, ahí sí llama a los grandes empresarios de la comunicación, que sí participan en una mesa discutiendo qué ley le dejaban a la democracia, ¿no? Ese huevo de serpiente. Entonces hacen la ley de radiodifusión, que está imbuida de ese concepto de seguridad nacional que planteaba la dictadura, por eso impide la cadena, por eso impide la acumulación en pocas manos de los medios de comunicación para controlar el discurso, básicamente, no porque le interesa la democracia. Entonces, fíjate, en aquel entonces participan los medios grandes, las grandes corporaciones, pero no participan cuando se los invita a discutir la ley de medios en el marco democrático. Se cierran y los únicos ausentes que algo tienen que ver con la comunicación, porque muchos tienen que ver con la comunicación, en todo el debate a lo largo de un año, en asamblea en todos los lugares del país, en todas las cámaras legislativas del país, con un debate que recorrió punta a punta todo el país, los únicos ausentes fueron los grandes medios, que solamente se dedicaron a hacer propaganda para desgastar el intento. No aportaron absolutamente ninguna idea, ni plantearon ningún interés, y eso tampoco es bueno. Porque en una democracia es interesante que todos los sectores estén en la mesa tensionando para que la ley que salga, que es una fotografía, las leyes siempre son una foto estática de un momento de la coyuntura política, no son más justas o menos justas, son lo que da las relaciones de fuerza entre todos los sectores que pugnan en una sociedad. Y el sector empresario estuvo ausente porque siempre apostó a destruirla, a lograr que no se proclame, que no se instituya, y después a bombardearla con chicanas judiciales, con maniobras políticas, hasta que, bueno,
nunca se puede aplicar totalmente la ley. Primero porque era difícil, segundo porque en el debate quedó recortada sobre algunos resortes que tenían que discutirse, porque en el momento se hablaba de que como el gobierno se quería quedar con Telecom, y por eso regulaba, por eso intentaba regular el tema de las comunicaciones en general y no solamente el tema de los medios. Fíjate, ¿no? TN denunciaba al gobierno que quería quedarse con Telecom, cuando vota más perspectiva el que se quedó con Telecom fue Clarín. Con el triunfo de Macri, que es realmente un representante muy claro de la derecha, de la oligarquía, del poder económico, de las grandes corporaciones, no ya nacionales, internacionales, digamos. Bueno, y nosotros somos un área de servicio muy útil para generar sentido, para generar políticas, para engañar, para ocultar, y creo que en eso, insisto, al igual que el menemismo, que privatizó los canales de televisión como primera medida de gobierno, con la bandera de Neustadt, de Doña Rosa, para privatizar Ferrocarril, Entel y todas esas empresas, hoy hegemoniza los grupos internacionales en este gobierno que él es absolutamente propio, donde no se necesitan medios del Estado, por eso este vaciamiento que se está dando en Canal 7, esta pelea en Telam, esta pelea en Radio Nacional, con despidos, con medios que cada vez carecen de más posibilidades para producir contenidos propios. Entonces me parece que el despido de Paca Paca, Canal Encuentro, Deporte TV, el vaciamiento de 180 personas en TDA, que va de la mano del achicamiento del Estado, no para serlo eficiente, sino para doblegarlo. Cuando yo te decía que el macrismo actúa igual que el menemismo, es así como el menemismo privatizó los canales como primera medida, el macrismo, con los decretos de necesidad y urgencia, destruyó lo esencial de la ley de medios y permitió esta convergencia que en manos de un solo grupo tengas esa potencia fenomenal que hoy regula el 70% del mercado audiovisual en la República Argentina. No solamente que por sí mismo lo regula, sino que es generador de agenda, que después se repite hasta el hartazgo en muchos medios que se creen independientes, ¿no? Entonces, es como la piedra en el agua, son círculos concéntricos que se van generando. Ese poder fenomenal, con núcleo, blinda a este gobierno para poder seguir engañando a la gente a esta altura del partido y bancarse un gobierno que de 20 promesas, como la misma Nación lo plantea, solamente cumplió 2. 20 porque tomamos 20, si tomamos 40, las 40 no las cumple, ¿no? Y de hecho el cinismo y la mentira es uno de los mecanismos que usa este gobierno, que solamente resisten si no hay nadie que repregunte, no hay nadie que incomode, no hay nadie que haga las tapas que hay que hacer, digamos. Entonces, vos de golpe tener la ley de reforma previsional y nadie plantea seriamente en los medios masivos esto que yo estoy planteando, el perjuicio a los jubilados, la repregunta, ¿por qué? Digamos, ¿para qué va esa plata? Digamos, todos lo sabemos, inocultable. Por ahí en la página 10 explican cuánto se pierde. La Nación termina explicando que le sacaron 100.000 millones al jubilado, pero hasta ahí, ¿no? Después hay una gran cobertura. Entonces, bueno, ese fue el decreto de necesidad, y ese decreto de necesidad de urgencia habilitó por primera vez la venta de las licencias de radio, cosa que no estaba habilitada, la licencia sola, que es lo que estaba pasando en el ET3. Rosario Difusión es la tenedora de la licencia y su explotación. A través de este decreto de necesidad de urgencia, ellos presentaron un expediente a la ENACOM donde venden la licencia a Vórtice S.A. La licencia, solo la licencia, la explotación de la licencia. Ahí después ellos asumen la responsabilidad que van a transferir a los trabajadores, pero el pasivo monumental de radiodifusión, ¿dónde va? ¿Se licuaría? ¿Una estafa? ¿Qué es esto? Porque Rosario Difusión tiene sentido mientras tiene la licencia para explotarla, que es su único fin. Si yo le saco la licencia, ¿de qué se trata? Entonces, nosotros hicimos presentaciones en el ENACOM planteando la deuda, quedó trabada así esa transferencia de licencia, y entonces empiezan a surgir los problemas. La nueva empresa Vórtice, que asume la conducción informal de la radio desde mayo, a poco de andar, a los 2 o 3 meses, los interlocutores o el dueño, que era César Yanquisostemi, desaparece. Los interlocutores son personas, cuadros o gente que ellos mandan, con los cuales uno habla y no tiene capacidad de decisión y preguntan. Por eso hablamos
de una desaparición de un interlocutor serio, que hoy nos contestan ahí en una solicitada, pero bueno, es cierto que hace 6 meses no iba nadie a hablar a la radio, y eso lo saben los 51 compañeros de LT3. Bueno, y empezamos a tener problemas de sueldo, y una de las AM más importantes de la zona entra en una crisis enorme, se van los conductores de los programas porque no le pagan, y estamos viendo esta crisis de continuidad que es muy, muy, muy compleja, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, con un Estado ausente, con falta de regulaciones serias. Vos sabés que adjudicarse una licencia implica cumplir con un montón de requisitos, que hoy yo no sé si el gobierno está dispuesto a controlarlo firmemente, lograr que los empresas, porque digamos estos capitalismos que nos imponen son capitalismos marginales, donde los empresarios dicen ser capitalistas, pero casi todos son delincuentes fugitivos que le roban a la gente y nunca pagan sus responsabilidades.